El que he querido hablar desde hace bastante tiempo porque creo que es un tema que, aunque se recuerda cada cierto tiempo y sobre todo se ha recordado, yo creo que especialmente en los 90 y en los principios de los 2000, he intentado recoger algunas historias de Segovia o algunos matices sobre su historia en los siglos XV y XVI. El porqué de esta conferencia surge de no tanto de la riqueza, que evidentemente es más conocida. Todos conocemos la riqueza de Segovia, especialmente desde finales del siglo XV, y no por mucho tiempo, por desgracia, porque la decadencia de la industria pañera empieza ya a mediados del XVI, sino por la segunda de las palabras, las reyertas. Cuando avancemos un poco en la conferencia veremos que especialmente ha habido dos reyertas que fueron muy olvidadas en la historia segoviana, que son bastante interesantes y que yo creo que nos devuelven un poco a ideas que nos están en nuestro imaginario muy Capuletos y Montescos, muy Romeo y Julieta, es decir, cómo se movían los linajes y las familias del patriciado urbano, no solo de las ciudades italianas, sino también en las ciudades españolas. En Salamanca está la guerra de los bandos y en Segovia también se producen enfrentamientos entre clanes nobiliarios que pugnan por el poder de una ciudad que empieza a tener una cierta pujanza. La última de los conceptos que hemos querido traer ha sido el de la leyenda negra. Evidentemente no vamos a descubrir aquí nada que no sepamos o que haya sido estudiado, especialmente porque en los últimos, yo creo, de 30 años se ha hecho un esfuerzo desde lo que es la historiografía española por derribar algunos conceptos. Pero lo que he querido es traeros la relación de el gran protagonista de esa leyenda negra de Felipe II con Segovia, capital, y también, por supuesto, con la Casa del Bosque, con Balsaín. Es decir, dar una pequeña pincelada sobre alguna cuestión que desde Balsaín implicó o influyó a lo que es las Indias, lo que eran las Indias españolas por aquel entonces. Lo primero que os pongo es un árbol genealógico que, aunque es verdad que a lo mejor es algo que parece bastante extenso, no vamos a recorrer más que 6 generaciones, desde Juan II de Castilla, pasando por sus 2 hijos, por don Enrique IV y doña Isabel la Católica, y después pasaremos a hablar de doña Juana I de Castilla, conocida como la Loca, don Felipe el Hermoso. No vamos a hablar prácticamente de Carlos I, sobre todo porque la verdad es que la Guerra de las Comunidades me ha parecido que era algo ya demasiado traído, demasiado estudiado y que yo creo que todos tenemos muy claros en nuestra memoria, para acabar, como he dicho, con Felipe II. Empezamos con don Juan II de Castilla, un personaje yo creo que especialmente interesante y que se ha tendido a olvidar mucho porque la figura de Isabel la Católica y también la de don Enrique IV han ensombrecido en el siglo XV la figura de Juan II, que gobierna desde muy joven, porque como veis ahí en las fechas, nace en 1405, es hijo de Enrique III de Castilla y de Catalina de Lancaster, y el año siguiente va a morir su padre y va a subir al trono. Es muy interesante porque cuando se habla de Alfonso XIII, que nace siendo rey, nos olvidamos que también Juan II nace prácticamente siendo rey, y sobre todo esos primeros años de su reinado, especialmente hasta hacia 1425, va a haber bastantes problemas y guerras nobiliarias entre sus tíos, infantes que intentan evidentemente hacerse con la regencia, y su madre Catalina de Lancaster. Volviendo al árbol genealógico, y porque creo que es importante que relacionemos cosas, porque posiblemente eso luego creo que es lo más interesante de cuando oímos una conferencia o leemos algo de historia. Acordémonos que si aquí vemos a los reyes de Aragón en otro color, en rojo, Fernando II es Fernando el Católico, rey de Aragón, no hay que olvidar que esta casa en amarillo, que es la casa de Trastámara, es la misma que está en Aragón reinando, porque un hermano de Enrique III, Fernando de Antequera, va a ser elegido rey de Aragón en 1412. Es entonces cuando este señor, que es niño, queda a cargo de su madre, la reina Catalina de Lancaster, y sus tíos, evidentemente, ante una mujer que intentaba ejercer el poder como lo había hecho María de Molina, se lanzan como buitres
Esto posiblemente en Telecinco nos darían una buena clase sobre el patriarcalismo y otras cuestiones, ¿no?, que ahora mismo están muy en boga, pero lo que resulta interesante es que son problemas que siempre han existido y que, sin embargo, la reina Catalina de Lancaster consiguió ejercer su regencia, por supuesto peleándose con todos sus cuñados, que eso tampoco es algo actual, el pelearse con los cuñados, sino que también ocurría siempre. Todas las tardes. Todas las tardes, verdaderamente. Es entonces cuando surge un personaje que hemos traído un poquito más adelante, pero del que quiero que veáis la foto, que es don Álvaro de Luna. Don Álvaro de Luna, que le tenemos aquí vestido de maestre de Santiago y del que luego hablaremos un poco más en detalle, va a llegar a la casa, a la cámara de don Juan II hacia 1408-1410, no está muy claro. Es decir, cuando Juan II tiene apenas 3 o 5 años. Es decir, va a estar muy cerca siempre de lo que era el príncipe. Es un chico de 15 años que llega a casa de ese rey que es tan joven. Y a partir de entonces se desarrolla una relación que creo que se puede describir como íntima, porque realmente, como nos pasará con Enrique IV, nadie está muy seguro de la naturaleza de esas relaciones. Desde luego se puede decir que de intimidad y de amistad. Todo lo que trascienda de eso ha sido materia de estudio. Según Marañón, podía haber habido una relación carnal. Según otros historiadores, no tenía por qué haberla. Lo que sí que parece claro es que Álvaro de Luna se convierte en un personaje que hace un poco de padre o de hermano mayor de Juan II. Esto creo que es algo difícil de entender porque no estamos tan acostumbrados en el día de hoy a que la persona del monarca tenga, que evidentemente ya no tiene tanto carácter político, todos sus amigos, toda su gente de alrededor sean personajes tan conocidos como lo fue don Álvaro de Luna en su tiempo. Luego vamos a ver las palabras del padre Mariana, que decía que era un hombre, es decir, don Álvaro de Luna, en el que en el reino de Castilla no se movía ni la hoja de un árbol sin que él dijera si se movía o no se movía. Juan II, al que vemos aquí en un retrato más o menos contemporáneo, y digo más o menos porque no es seguro que sea tan contemporáneo como se creía en un primer momento, es un rey que era descrito como un personaje bastante guapo, con ojos azules heredados de su madre Catalina de Lancaster. Sí, la verdad es que tiene bastante mala facha en la foto, y una barba horrible que no sabemos si es rubia o Barbie Lampiño, pero es bastante interesante, yo creo que como figura, porque al final es un rey que tiene como secretario de cartas latinas, es un rey al que le gustan las letras, y el prerrenacimiento español en la corte de Juan II es algo que es verdaderamente, ha sido objeto de estudio y gusta bastante, que es que la corte castellana empieza a incorporar todas las tendencias italianizantes que, sobre todo en el reinado de Isabel la Católica, van a convertir a España en un centro de la poesía internacional, con poetas como Garcilaso, como Boscán, después en la corte de Carlos I. He traído este poema. Evidentemente es un extracto de las 300 o El laberinto de fortuna de Juan de Mena, que son esos libros que yo creo que todos hemos estudiado en el colegio, pero que por supuesto el profesor no se había leído. Nosotros no nos hemos leído, yo tampoco me lo había leído, pero al buscar evidentemente e intentar ahondar sobre un personaje como Juan II, me ha parecido interesante lo que dice en esta estrofa, que es la número 142. Y dice: allí sobre todos fortuna pusiera al muy prepotente don Joan el segundo, de España no sola, mas de todo el mundo rey se mostrara, según su manera, de armas flagrantes, la su delantera guarnida a la diestra de fúlmina espada, y él de una silla tan rica labrada como si Dédalo bien la ficiera. Es decir, esa vocación de Juan II, no solo como monarca castellano, sino como monarca de las Españas, empieza a fraguarse. Ya es una idea que en Castilla surge desde hace muchos años, pero que con Juan II empieza a cristalizar. Es decir, la idea de que el rey de Castilla tiene que extender su poder no solamente a lo que es el territorio puramente castellano, sino a lo que es el solar de la península española. Este hombre va a fundar una orden dentro de esa especie de
interés que había entonces por la caballería, que llevará a los duques de Borgoña a fundar la Orden del Toisón de Oro, a fundar otras órdenes, por ejemplo la de San Miguel en Francia. Era un espíritu en realidad muy cercano a lo que eran los libros de caballerías, es decir, las justas, los torneos, no se entendían ya como un ejercicio de la guerra, sino simplemente como un ejercicio cortesano, de juego, de poético, artístico. Y en medio de esa consolidación del poder real de Juan II, va a fundar esta orden, que es la Orden de la Escama, que ha sido una orden que ha estudiado un cura del Opus, que es muy divertido, que se llama Álvaro Fernández de Córdoba, con V. No sé si toca algo o no, pero es muy interesante. Y este señor, este sacerdote, ha estudiado muy bien, además, todo este tema de las órdenes y de las formas que tenían los monarcas castellanos de atraer a esos nobles tan guerreros y que tenían tanto poder a sus filas. Lo que funda Juan II es una orden, por supuesto, no formalmente, que es la Orden de la Escama. Si os fijáis, aquí, que es la única representación del collar de la orden, digamos, aisladamente, sin que esté encima de alguien, está todo formado por escamas de pez, ¿no? Doradas. Aquí vemos dos ocasiones en las que ya se utiliza con personajes que recibieron ese collar. Por supuesto, no hay un listado, no hay un canciller de la orden, es algo relativamente indocumentado. Aquí tenemos un fresco de Roger van der Weyden, que es un miembro de la familia Villa. Aquí nos falta, perdón, un fresco, no un tríptico, aquí nos falta el resto del tríptico, y veis perfectamente cómo lleva su collar de la Orden de la Escama. Y aquí a Juan Fernández de Velasco, antecedente, antepasado de los condestables de Castilla, que lleva también el collar de la Escama. Y me diréis que ¿qué tiene esto que ver con Segovia? Y es que precisamente este señor, el padre Fernández de Córdoba, ha descubierto que en esta magnífica torre que mandó construir don Juan II en el Alcázar de Segovia, en las almenas, y creo que se puede ver perfectamente, se encuentran dispuestas las escamas de su orden. Efectivamente es una torre muy curiosa porque aquí está el león de Castilla con un sol, no se ve porque no he querido coger ya tanto detalle, y después aquí está, digamos que frente a frente con la ciudad, y recordemos que aquí está la Catedral Vieja de Segovia, la Orden de las Escamas, las escamas que es divisa personal y orden de don Juan II. Me ha parecido un detalle interesante que podemos recordar en los paseos por la ciudad, porque verdaderamente no nos acercamos tanto como a lo mejor debiéramos a esta ciudad, que aunque esté lleno de tiendas de zapatos baratos, tiene bastante interés más allá de Maripaz. Bien, creo que otro de los sitios que me parece muy interesante es una casa que tal vez los que pasearan por Segovia de pequeños, y yo la verdad es que es una cosa que se me ha dicho desde pequeño, es una casa que está en la calle Escuderos. Y esta es una casa que es muy bonita, que está aquí. La familia que la tiene ahora, o desde hace 30 o 40 años, son unos italianos que... ¿Cómo se llaman? ¿Falzoni o Falconi? Ah, sí, qué pena. Estaba destrozada. La compraron estos señores italianos Canata, y la verdad es que es una casa magnífica. Y se ha conocido siempre como la casa de don Álvaro de Luna. Bueno, pues resulta que nunca fue de don Álvaro de Luna, es la casa de Diego de Rueda. Es un artículo pequeñito que he hecho en Wikipedia. Me ha parecido muy interesante lo que dice de ella el Marqués de Lozoya, que lo recoge un señor que ha hecho un libro sobre patios porticados de Segovia, Rafael Cantalejo. Y dice que su patio es quizá el de aspecto... ¿Perdón? Es quizá el de aspecto más romántico entre todos los segovianos y el menos modificado por revocos y restauraciones. Su misma decrepitud le enriquece en detalles. Aquí encontramos dos imágenes del patio que son posiblemente las mejores porque son las más antiguas, y en él se muestra... Aquí tenemos debajo perfectamente el patio, que lo veis decrépito, y no ha salido este estado de decrepitud. En el Titirimundi, el Festival de Títeres de Segovia, hacen, y creo que es una de las imágenes creo que más bonitas que recuerdo de Segovia, hacen uno de los títeres, el que toque en su momento, creo que en este caso eran unos centroeuropeos, que hay una gran tradición en ese sentido. El ver ese patio a las 6 de la tarde atardeciendo
con los títeres y ver este escudo que vemos aquí, magnífico, que está pintado y que todavía se ve, aunque ya muy borrado, y estas dos ventanas con arcos conopiales que han dicho que podían ser de Juan Guas. Se ha hecho muchísima literatura sobre este patio. Os recomiendo que si en alguna vez tenéis la ocasión no dejéis de verlo, porque lo que dice Lozoya es totalmente cierto. Para que veáis la mentira, lo que puede estar cómo puede estar de arraigada en la sociedad, aquí encontramos la cartela que hay fuera, pintada, fuera de la casa, en la que lo que se recoge es precisamente esa situación en la cual se dice que es la falsa casa de don Álvaro de Luna, porque verdaderamente esto es simplemente una cuestión que surgió porque en el escudo que se encontraba en el interior del patio se encontraba una media luna. No sabemos si es este escudo o si es un escudo que había en el siglo XV. El caso es que me parece una cosa curiosa que une a nuestra ciudad, a mi ciudad al menos, con don Álvaro de Luna, con ese valido. He querido traer, no os quedéis helados con tanto texto, pero he querido traer un sujeto que, aunque no se haya producido en Segovia, fue materia de dos cuadros muy importantes del siglo XIX, que fue la muerte de don Álvaro de Luna. Muchas veces se habla de validos como Lerma, que acabó en desgracia, o como el conde duque de Olivares, pero verdaderamente si hay validos que acabaron mal, desde luego fueron los del siglo XV. Don Álvaro de Luna acabó decapitado en la Plaza Mayor de Valladolid y el padre Mariana creo que lo cuenta perfectamente, lo estáis leyendo ahí, porque dice, y siento repetirlo, pero creo que es bonito para las imágenes que vamos a ver a continuación. En medio de la plaza de aquella villa, Valladolid, tenían levantado un cadalso y puesta en él una cruz con dos antorchas a los lados y debajo una alfombra. Como subió en el tablado, hizo reverencia a la cruz y, dados algunos pasos, entregó a un paje suyo que allí estaba el anillo de sellar y el sombrero. Vio un garfio de hierro clavado en un madero bien alto. Preguntó al verdugo para qué le habían puesto allí y a qué propósito. Respondió él que para poner allí su cabeza, luego que se la cortase, desabrochando el vestido sin muestra de temor, abajó la cabeza para que se la cortasen a 5 de julio de 1453. Varón verdaderamente grande y por la misma variedad de la fortuna maravilloso. Por espacio de 30 años, poco más o menos, estuvo apoderado de tal manera de la casa real que ninguna cosa grande ni pequeña se hacía sino por su voluntad. Acompañando a don Álvaro por el camino y hasta el lugar que le ajusticiaron, le acompañó don Alonso del Pino, de Espina. Quedó el cuerpo cortada a la cabeza por espacio de 3 días en el cadalso, con una bacía puesta allí junto para recoger la limosna con que enterrasen. Un hombre que poco antes se podía igualar con los reyes, así se truecan las cosas. El cuadro primero es de Rodríguez Losada y es precisamente el que recoge este sujeto que creo que es bastante bonito, que es precisamente vemos la cabeza de don Álvaro de Luna y vemos perfectamente a los mendigos dando limosna. En el siguiente es todavía más interesante o más romántica la imagen porque se muestra al paje de don Álvaro de Luna que ese anillo de sellar que le había entregado su amo lo dio como limosna para que se le enterrase. Creo que solamente hay otro valido, o mejor el valido del valido, que será Rodrigo Calderón, muchos años después, a principios del siglo XVII, mejor dicho, que fue evidentemente ajusticiado en la Plaza de la Cebada en Madrid y del que viene ese refrán de tener más orgullo que don Rodrigo en la horca. Es interesante porque tanto don Álvaro de Luna como don Rodrigo Calderón, los dos válidos que han sido ejecutados en España, o los que mayor grado de valimiento han tenido, los dos han acabado siendo en la imagen popular más un modelo de virtud, como recoge el padre Mariana, que de latrocinio, que de robo, que de corrupción. Porque tanto don Álvaro de Luna como don Rodrigo Calderón son criminales que se convierten y que mueren confesados, comulgados y haciendo reverencias al crucifijo, es decir, con grandeza antes de morir. Lo he traído porque son dos historias que me parecen especialmente románticas, dos cuadros bastante interesantes y que hoy creo que nadie se acuerda particularmente ni de don Álvaro de Luna
ni de esos dos cuadros, ni por supuesto de su falsa casa en Segovia. Pasamos a don Enrique IV. Si de su padre hemos dicho que es un personaje que ya se encuentran, digamos que, cuestiones curiosas con respecto a su personalidad, Enrique IV, que ha sido objeto de estudios como por ejemplo los de Gregorio Marañón en los años 30 del siglo XX, ¿no? Y que verdaderamente son estudios un poco críticos, creo que es un personaje, le tenemos aquí siendo joven, le podéis ya ver perfectamente todos los rasgos que le achacaban un poco los cronistas, especialmente aquellos que tuvieron que justificar el por qué reinaba Isabel la Católica, que es precisamente el ser un personaje amigo de los moros, amigo también en las costumbres, en su vestimenta, un hombre que no era tan hombre como él quería demostrar, según evidentemente los cronistas de los que ganaron la guerra, es decir, de los cronistas de los reyes católicos, que tenían que demostrar que Enrique IV era un hombre impotente porque evidentemente había tenido una hija, doña Juana la Beltraneja, que digamos que iba a competir, y lo veremos después, con Isabel la Católica por el trono de Castilla, en una crisis sucesoria que desde luego a día de hoy no está tan clara, pero que para Isabel la Católica nunca fue un problema, pues verdaderamente consideró que su hermano no podía tener esa descendencia. Eso es francamente curioso. Pero Enrique IV es nombrado por su padre con tan solo 15 años señor de Segovia, y desde entonces empieza una etapa en la cual gusta de estar en Segovia. Creo que si hoy estamos aquí precisamente es gracias a Enrique IV, en un libro que escribió ya Pompeyo Martín hace algunos años, que es un historiador bastante importante, que se llama Trastámaras y Borbones, o de los Trastámaras a los Borbones en San Ildefonso. Ya sabemos que fue gracias a un accidente de caza que tuvo Enrique IV, que se hizo una ermita dedicada a San Ildefonso, que luego se dejó a los monjes del Parral, y por lo que al final Felipe V acaba de conocer este lugar. Pero antes, don Enrique IV ha formado en Segovia, en su ciudad, ha formado palacios fantásticos, como lo que hoy es San Antonio el Real, que verdaderamente es, creo que, uno de los lugares de Segovia más escondidos, al que yo mismo no he ido, y esto es un pecado mortal decirlo, pero verdaderamente es un sitio único, y vemos perfectamente los artesonados que se conservan de época de Enrique IV, magníficos, desde luego, Catalina. Esto no puede ser y hay que ponerle... Desde luego. No lo digas, no lo digas. Hay que decirlo, hay que decirlo. Es magnífico, y sobre todo porque nos acerca un poco a los palacios de los Trastámara, que evidentemente no se han conservado más que parcialmente. Y yo creo que San Antonio el Real, que muestra un poco lo que podían ser lugares más cerrados, más íntimos. Sí, íntimos en realidad. Mostraba más lo que era la realidad de la monarquía castellana, alejada de palacios y más cercana a una riqueza, pues más de andar por casa, es decir, un artesonado magnífico, telas. Recordemos que la corte es itinerante. Exacto, la corte es itinerante, se mueve con sus cosas. Después pasamos al Parral, monasterio que manda construir Enrique IV, pero que enseguida, y este es uno de los problemas que se le ha achacado, manda que el patronazgo no lo haga directamente él, sino que lo haga el marqués de Villena, uno de sus favoritos, don Juan Pacheco. Es muy curioso, porque yo siempre digo que lo primero que hizo don Juan Pacheco, el marqués de Villena, fue que sus escudos quedaran, o sea, creo que son los escudos más grandes, solo hay unos igual de grandes en San Agustín. Es decir, que quedara claro que el patronato era suyo. Ni siquiera el IA actual, o sea, el monasterio de Santa Cruz de la Real, ni siquiera otros monasterios de patronazgo real en Segovia tienen unos escudos tan grandes. Solo en la iglesia de San Agustín, y os lo digo para que cuando vayáis, creo que es muy bonito, porque lo que hoy es monumento a los caídos de la guerra civil, el antiguo monasterio de San Agustín tiene en uno de sus lados, ya sabéis que solo queda la cabecera, el resto es el antiguo Hospital General de Segovia, en uno de sus lados
en concreto en el lado izquierdo, o sea, el más cercano a la Plaza Mayor, hay una callecita pequeña y en esa callecita, si cogemos lo que hay entre el Hospital General y el crucero de la iglesia, hay un escudo magnífico en piedra. Magnífico es igual de grande que estos escudos, que está recogido en un libro, está subido a Wikipedia Commons, yo ya lo subí, etcétera, y que os recomiendo ver porque es un escudo de los Ayala, si mal no me equivoco, que es magnífico. Pues es el único escudo igual de grande que el del Marqués de Villena en el Monasterio del Parral. Aquí vemos su sepulcro, magnífico. Vamos, ni siquiera, yo creo que don Juan II en Miraflores, en la Cartuja de Miraflores en Burgos, lo tiene igual. Y si hablamos de un favorito de Enrique IV, que es el Marqués de Villena, vamos a hablar del otro favorito del que vamos a hablar mucho, especialmente en las Reyertas, que es don Andrés Cabrera, que estaría casado posteriormente con Beatriz de Bobadilla, que es un nombre que yo creo que a todos os evoca, sobre todo porque había unos Fernández de Bobadilla, ¿no?, que muchos además, algunas eran corresponsales de Televisión Española, sí. Aparte compañeras del Sagrado Corazón, ¿no? Yo creo. Eso es. Ah, sí, también era Bobadilla. Entonces es muy curioso. Bueno, este señor fue camarero mayor de don Enrique IV y va a ser interesante porque igual que Juan Pacheco es favorito de Enrique IV, Andrés Cabrera va a tener mucha relación con Segovia. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a dejarlo en stand-by. Las luchas sucesorias y los problemas sucesorios de Enrique IV. Como hemos dicho, Enrique IV nunca se le consideraba un hombre completo en el sentido de que nunca se estuvo seguro de que Juana la Beltraneja fuera descendiente suyo. Hasta tal punto era esto motivo de controversia que ya en vida de Enrique IV, y es por lo que he traído este cuadro magnífico que he descubierto para la conferencia, no se estaba tan seguro de que fuera Juana hija de Enrique IV. En el pacto de los toros de Guisando se nombra heredera a Isabel y el propio rey transige en eso, con lo cual creemos que todo el reino estaba más o menos de acuerdo en que había, con un cierto grado de seguridad, no estaba tan claro que Juana la Beltraneja fuera hija de Enrique IV. Y en un mundo en el que el linaje era todo, por eso el adulterio en la mujer estaba más condenado que en el hombre, porque se consideraba que la mujer, al final, el adulterio en ella podía tener un punto de mancha en el linaje. El mejor ejemplo de eso es precisamente lo que ocurre cuando don Enrique IV, que es lo que muestra precisamente este cuadro de mediados del siglo XIX, que creo que es de un autor catalán, lo cual me sorprendió profundamente, Enrique IV entra a Segovia después de haber nombrado como heredera a su hermana, la entonces infanta Isabel, en 1468, que es ese pacto de los toros de Guisando, que yo creo que se conoce mucho también por precisamente este pacto que se firma en las cercanías de esos berracos, que es como se llama, que están en Guisando, en Ávila. Me parece muy bonito porque, si os fijáis, es el mismo espacio que vamos a intentar descifrar luego con la iglesia de San Martín, y sube doña Isabel la Católica, entonces la infanta Isabel, llevando por la brida una jaca blanca, la lleva Enrique IV, que si veis va igual vestido que en el grabado anterior, en la miniatura anterior, porque es la única miniatura que se tiene como realizada, digamos, en época, o sea, estando vivo don Enrique IV. Por eso es precisamente por lo que el autor de la pintura le viste prácticamente igual, y eso es muy curioso. Y vemos en la parte de detrás la plaza de San Martín. Aquí estaría justo detrás de doña Isabel la estatua de don Juan Bravo, que se yergue en medio de esa plaza, donde digamos que yo creo que se concentra toda la Segovia de finales del siglo XV y de principios del XVI. Pasamos entonces a doña Isabel la Católica, que yo creo que lo más importante, y no es algo que vayamos a descubrir ahora, es que es proclamada en Segovia. El título de esta parte, que creo que es muy interesante, es que Segovia se levantó por Isabel la Católica y la proclamó reina, aún digamos que jugándose el tipo, porque la realidad es que en España los reyes se proclamaban, y todavía encontramos con que Fernando VII es proclamado en Manila, y hasta entonces digamos que en esas fiestas de la proclamación en Manila
hasta que no se proclaman en todas las villas y las villas levantan pendones, digamos que ese procedimiento de reconocimiento a los reyes de Castilla y después a los reyes de España no se acaba de realizar. Pues Segovia, digamos que se alza por la princesa doña Isabel, y la reina católica no estamos tan seguros de que se portara tan bien con Segovia como a lo mejor debería de haberlo sido por haberse jugado la ciudad el tipo. Eso es muy curioso. Este famosísimo fresco, que es de Carlos Muñoz de Pablos, que está en el Alcázar de Segovia, es casi el único documento gráfico que ha intentado evocar lo que es la proclamación de Isabel la Católica en el atrio de la antigua iglesia de San Miguel, no de la actual, sino de la iglesia románica, que se encontraba más o menos en el centro de la Plaza Mayor, y de la que se conservan algunos fragmentos de su portada románica que se guardan en la actual iglesia de San Miguel. Sabemos que se la proclama un 13 de diciembre de 1474, y lo que recoge el artista, que es algo bastante novedoso, es que todos los personajes, menos Isabel la Católica, están representados sin mirada. ¿Por qué están representados sin mirada? ¿Alguien sabría decírmelo con la conexión con la santa de aquel día? Santa Lucía. Pues Santa Lucía es la patrona de la vista. Que Santa Lucía te conserve la vista. Esto es por precisamente lo que intenta recoger el artículo. Murió sin ojos. Murió sin ojos, es por eso, ¿no? Por lo que es patrona de la vista. Pues precisamente el artista lo intenta recoger en el Alcázar de Segovia de la misma forma. Es evidente que lo que se recoge aquí, es decir, a esa Isabel la Católica vestida de blanco, la pureza, se vuelve a repetir precisamente en el cuadro de Muñoz de Pablos, precisamente demostrando que esa proclamación de Segovia era un acto de caballerosidad por esa mujer que se enfrentaba, es verdad, a otra mujer, pero digamos que se podía encontrar más sola, ¿no? Es muy interesante que aquí lo que yo intento recoger es Segovia por Isabel, Isabel por los Moya, porque don Andrés Cabrera, antiguo favorito de Enrique IV, estaba casado con una íntima amiga de Isabel la Católica, que es a esa mujer a la que vemos a la derecha, que es Beatriz de Bobadilla. ¿Por qué eran amigos? Bueno, no solo es que Andrés Cabrera fuera un señor que la apoyara cuando podía haber apoyado a su contraria, Juana la Beltraneja, sino que además Andrés Cabrera estaba casado con Beatriz de Bobadilla, esta señora que tenemos a la derecha en un grabado del siglo XVII. Isabel la Católica les va a hacer marqueses de Moya poco tiempo después, en 1480, o sea, 6 años después, y sobre todo los Moya lo que les va a convertir es verdaderamente en unos validos. Beatriz de Bobadilla había vivido en Arévalo con Isabel la Católica desde niña. Isabel la Católica, cuando su hermano Enrique IV llega al trono, su madre, doña Isabel de Portugal, que sabemos que acabó loca, tenía señalada como dote la villa de Arévalo. Entonces Isabel la Católica vive con su hermano don Alfonso y con su madre medio loca en Arévalo. Y en ese castillo de Arévalo, alejado de la corte y al que nadie quiere ir, se le asigna como guardián a un señor que se llama Pedro de Bobadilla. Y Pedro de Bobadilla tiene por hijos, entre otros, a doña Beatriz de Bobadilla. Por eso, Beatriz de Bobadilla crece con Isabel la Católica. Y va a casar con este señor que es Andrés Cabrera, que es valido de Enrique IV. Por lo tanto, el círculo de amigos de Enrique IV, o de los amigos de Enrique IV, de ese hermano que es medio marica y ha muerto, va a pasar a ser el círculo de amigos de Isabel la Católica en parte. Isabel lo va a agradecer enormemente. Y lo va a agradecer con una cosa que a mí nos parece muy curiosa, que es la alcaidía del Alcázar. Posiblemente el puesto más importante que hubo en la Segovia del siglo XV, especialmente en la de finales, era la alcaidía del Alcázar. Evidentemente no hace falta ser muy listo para saber que nuestros actuales alcaldes derivan un poco de forma remota de los alcaides y de los corregidores, pero el nombre deriva de alcaide. Alcaide es el que tiene una fortaleza, es decir, el que tiene la guarda, la defensa de esa fortaleza por quien le ha nombrado, es decir, por Isabel la Católica, que nombra a Andrés Cabrera, o sea, al señor que tenemos a la derecha casado con Isabel de Bobadilla, le nombra alcaide del Alcázar. La alcaidía del Alcázar va a tener no solamente
lo que es la alcaidía, o sea, el gobierno de la fortaleza, sino de todas las puertas de la ciudad. Segovia tenía 7 puertas y 7 portillos, y eso significa tener prácticamente el control de la ciudad, porque es el control de quién entra, de quién sale, del cobro de los impuestos, y en la ciudad va a haber un corregidor, que es verdad que va a nombrar el rey, pero digamos que el grueso del poder fáctico, en una época en la que el poder fáctico lo es todo, lo tiene el alcaide del Alcázar de Segovia. Y entramos en la primera de las reyertas, de las revueltas que tiene la ciudad, que es precisamente la que se produce en 1476. Don Andrés Cabrera, por supuesto, era un personaje tan importante que no estaba físicamente en el Alcázar defendiéndolo, sino que se le daban 50.000 maravedíes, por ejemplo, de renta, y él nombraba una serie de personas que estaban ahí y ejercían su cargo de empleados. Yo, como digo, es como una concesión administrativa, como una lotería. A usted le dan la concesión administrativa y en este caso te daban una cantidad fija y tú te organizabas como querías. Si querías tener a 50 empleados, 50. Si querías tener a 40, 40. Pero cuidado que te la jugabas, porque luego ibas a tener que responder ante el rey de lo que pasara. Y esto es precisamente lo que ocurre en 1476. Andrés Cabrera prescinde del que había sido teniente de alcaide, que era un señor que se llamaba Alonso de Maldonado. Este señor sería un buen señor de Segovia que le quitan su pan. ¿Y a quién le deja la alcaidía del Alcázar Andrés Cabrera? A alguien que no sé si yo le dejaría algo, que es a su suegro, a don Pedro de Bobadilla, al padre de Beatriz de Bobadilla, que como hemos dicho acompañó a Isabel la Católica en Arévalo. Y este señor le mandan al Alcázar de Segovia y empieza a tener la alcaidía del Alcázar. El problema es que en el Alcázar de Segovia no estaba solamente don Pedro de Bobadilla, sino que estaba este horror de señora, de niña entonces, que era la única hija de los reyes católicos. Entonces era única hija, que era la infanta Isabel. La infanta Isabel es muy gracioso porque tiene ojos azules como su madre, y eso es la herencia Lancaster, o sea, la misma que tenía don Juan II. Va a estar con, creo que tenía 6 años por aquel entonces, sí, 5 o 6 años, porque la habían tenido apenas de casarse don Fernando y doña Isabel. Está sola en el Alcázar con 5 años. Y en ese momento, don Alonso de Maldonado decide que es un buen momento para la ciudad, que está bastante en contra de don Andrés Cabrera, para armar un jaleo al estilo de lo que ocurría en Salamanca en la Guerra de los Bandos. Y entonces este señor, que le han dejado sin su pan, o sea, que le han, bueno, no sabemos si prejubilado, porque no sabemos la edad que tenía en aquel momento Alonso Maldonado, dice, llama a la puerta del Alcázar y dice: me he dejado una piedra ahí. Y yo siempre leo a Colmenares y digo, ¿cómo que una piedra? Una piedra de molino. Que una piedra de molino, o sea, una piedra para el grano, era verdaderamente cara, porque sabéis que son grandes, difíciles de transportar y que tiene que estar hecho de una pieza. Y entra con otros 3 señores, o sea, atención a qué mal guardado está el Alcázar, con otros 3 señores que llevan debajo de sus vestiduras una serie de armas. Bueno, pues consiguen hacerse con el Alcázar y van reduciendo a don Pedro de Bobadilla hacia la Torre del Homenaje. Como sabéis, la Torre del Homenaje en el Alcázar de Segovia está lo más hacia la punta, hacia el precipicio. Y además, don Pedro de Bobadilla, que me lo imagino como un suegro como de Lina Morgan, se queda en manos de los asaltantes. Le toman como rehén. Y los que se quedan en la torre son los de Pedro de Bobadilla, es decir, los que originalmente estaban ahí, y se quedan con la infanta doña Isabel. Y entonces es muy curioso porque intentan los de Alonso de Maldonado intentan hacer un cambio, y entonces les dicen que les cambian a Pedro de Bobadilla por la infanta doña Isabel. Y les dicen los de la torre, que lo recoge Colmenares en una frase que me parece preciosa, que no iban a dar lo más por lo menos. Es una frase verdaderamente castellana que me recuerda a cuando Carmen Martín Gaite dice que, y me voy mucho más adelante, pero creo que recoge muy bien nuestro idioma castellano, dice que su tío estaba cazando un día en el campo de Salamanca.
y entonces perdió a su compañero de caza. Y dice que le preguntan a un zagalillo que estaba ahí, y dice que le respondió: si pasó, no lo sé, pero yo no lo vi. Y esa frase tan perfecta que parece un verso, pues no sé de quién, la verdad, me recuerda mucho a la frase de que no iban a dar lo más por lo menos. Así que, ¿qué es lo que ocurre o cómo salimos de esta especie de situación en la cual unos están encerrados en la torre y otros están intentando asaltar el Alcázar? Bueno, pues se avisa, es decir, don Andrés Cabrera y doña Beatriz de Bobadilla avisan a la reina doña Isabel, que se encuentra en Tordesillas, y doña Isabel la Católica, que por eso es una señora que los tenía cuadrados, viene sola desde Tordesillas. Y a pesar de que le avisan que no entre en el Alcázar, y a mí que luego me hablen del patriarcado, entra en el Alcázar sin prácticamente nadie de su guardia, y le dicen, cuando entra en la ciudad de Segovia, dicen: deje fuera a don Andrés Cabrera y a doña Beatriz de Bobadilla, porque eran el enemigo público número 1 de la ciudad. Y entra sola con ellos, y dice que por supuesto la reina de Castilla entra a su Alcázar como le place. Entra sola en medio de, imaginaos, el tumulto de la ciudad que estaba ahí en el Alcázar, intentando asaltarlo, y manda que se aquiete todo el mundo, dice una serie de palabras en el patio del Alcázar, y entonces quita la alcaidía a don Andrés Cabrera y se la da a don Gonzalo Chacón, pero solo por unos momentos, porque al cabo de un tiempo, al cabo de unos meses, vuelve Andrés Cabrera, al que va a hacer marqués de Moya. ¿Por qué os cuento que continúa la alcaidía en los marqueses de Moya? Porque la siguiente reyerta, que vamos a ver, que es también muy divertida, que es ya reinando don Felipe I, es también por culpa de que la alcaidía del Alcázar seguía en manos del marqués de Moya, que el marqués de Moya vivía en esta casa que era el palacio del conde de Cheste, que como sabéis está, según subes la cuesta de San Juan, a la izquierda, a la derecha está el Palacio de los Lozoya, a la izquierda hay una casa que está como medio inmersa en la muralla, que se llamaba la Casa de Segovia, y que, como veis, todavía en 1843, cuando hacía Abrial su álbum de la Segovia pintoresca, sigue teniendo un aspecto de fortificación. Y esto era el Alcázar chiquitín que también tenían los Moya, Andrés Cabrera, en el otro lado de la ciudad. El Alcázar está en un lado de la ciudad, en el otro lado está este palacio del conde de Cheste, que era casa de los Moya. Es interesante, y pasamos entonces, bueno, muere la reina católica en 1504 y empiezan a reinar doña Juana y don Felipe el Hermoso. Llegan a Castilla, y ya antes de estar en Castilla, don Felipe el Hermoso, que ha pegado el bravetazo de su vida, decide nombrar... Hombre, ¿cómo que no? Venía de Maximiliano, pero donde vino fue aquí, y donde fue rey fue aquí. No. Bravetazo, Catalina no coincide. Yo lo quiero para mis hijas. Lo quiero, este pobre lo quiero para las mías. Te gusta mucho, ¿no? Este pobre lo quiero para las mías. Pero también archiduque de Austria, ¿no? Vamos, este pobre lo quiero para las mías. Si pudiera ser, porque tiene cara de idiotizada. Aquí tenemos, entonces, don Felipe el Hermoso, ya desde Flandes, dice que Andrés Cabrera que fuera a la alcaidía del Alcázar, que nombra a don Juan Manuel, señor de Belmonte. Me parece como muy bonito por las evocaciones toreras, porque entre esa conjunción de nombre y apellido, que era un señor que descendía de reyes, pero con lo de Juan Manuel, señor de Belmonte, me recuerda al torero. Entonces le nombra Alcázar de Segovia. Y evidentemente ya tenemos la ciudad dividida otra vez en dos bandos. Unos los que apoyaban a don Andrés Cabrera y a los que habían desposeído de la alcaidía del Alcázar, y por otro lado a los nuevos, digamos que serían el nuevo partido. Aquí encontramos a don Juan Manuel y a dos señores, que son Sebastián de Peralta y Alonso de Guadalajara. Y en el otro lado encontramos a los de Moya. Bien, la ciudad se divide en dos bandos y va a volver a pasar lo mismo. Una parte de la ciudad va a intentar asaltar el Alcázar, que estaba guardado por el nuevo alcaide, es decir, por Juan Manuel, y otra parte de la ciudad va a intentar quitarles esa alcaidía de forma física, es decir, riñendo, reyerta, es decir, verdaderamente en liza. Y aquí pasa una de las cosas que a mí me ha parecido más interesante, que es que
esos mismos que están en el bando de don Juan Manuel van a estar luego en la Guerra de las Comunidades, que son Sebastián de Peralta y Alonso de Guadalajara. Son unos jóvenes segovianos que cuando todo empieza a ir mal y entonces no consiguen alcanzar les quitan la alcaidía del Alcázar, o sea, va venciendo el bando que tenemos en la izquierda, se meten en esta iglesia que hoy está desaparecida, que es la iglesia de San Román. Entonces se hacen fuertes en esa iglesia y empiezan a atacarles en ella. Incendian la iglesia, el bando de Andrés Cabrera. A mí me hace mucha gracia cuando se habla del anticlericalismo que sufrimos hoy en día. Y en el siglo XV, don Andrés Cabrera, marqués de Moya, no tenía ningún problema en quemar la iglesia de San Román, Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Quemaron la iglesia y aún así Sebastián de Peralta y Alonso de Guadalajara no salían de la iglesia, no querían salir. Y entonces les dijeron que no se preocuparan, que llegaran a un pacto, que salían y que no les pasaba nada. Bueno, pues salieron de la iglesia, evidentemente fueron inmediatamente detenidos y en el siglo XIX don Carlos de Lecea dio nombre a una calle cerca de donde estaba la iglesia de San Román, que es hoy la Plaza del Conde Alpuente. Están hoy el convento de las Concepcionistas, que se llaman Peraltas. No se llaman Peraltas de casualidad, se llaman Peraltas porque están en la calle de Sebastián de Peralta, porque Carlos de Lecea, que era carlista y le gustaban mucho precisamente todos estos revoltosos, le dio nombre a esa calle porque estaba al lado de esta iglesia magnífica que todavía pintó Abrial en 1843 y que hoy por supuesto está destruida y nadie se acuerda de ella. Y fijaos cómo sería de magnífica, que no tiene nada que envidiar a la Trinidad y a otras iglesias de una sola nave. Estas dos reyertas, tanto la anterior como esta, son importantes en la historia de España porque viniendo don Felipe el Hermoso, ya estaba en España, a esta reyerta, pasa por Burgos, donde muere, y en Burgos muere en la Casa del Cordón, y es entonces cuando cambia la historia de España y empieza un periodo más oscuro, que es precisamente el del gobierno de Fernando el Católico, la locura o al menos la inhabilidad de la reina doña Juana. Pero para Segovia, que lo intentamos reflejar aquí, es la época de la Guerra de las Comunidades, es la época en la que se alza Juan Bravo, cuyo monumento vemos aquí, y en la cual, aunque vamos a pasar un poco de puntillas, he intentado recoger precisamente ese espíritu. No he encontrado una foto desde arriba, pero como sabéis, la plaza de San Martín o la plaza de Medina del Campo, que es como realmente se llama esta parte, creo que es la plaza que más nos puede recordar a las ciudades-estado italianas, es decir, que nos puede evocar esas reyertas castellanas. Y yo creo que también es muy interesante porque precisamente en esta plaza tuvieron casa los Suárez de la Concha. Y me diréis que qué tienen de interesante estos señores, como otras muchas familias que habría dentro de la nobleza o comerciantes españoles segovianos. Y es que he recogido a este personaje que en Florencia y los italianos tienen bastante bien identificado, que es Baltasar Suárez de la Concha. Baltasar Suárez de la Concha es un poco una muestra del poder que tuvieron los comerciantes segovianos. Acordaros que especialmente desde en 1480, desde esa década, en Segovia se desarrolla una industria pañera relativamente importante que va a tener una pujanza muy pequeña, porque ya en el siglo XVI empiezan ya a tener graves problemas económicos, pero ya en época de Enrique IV, o sea, antes de que fuera reina la reina Isabel la Católica, ya empezaba a haber una cierta riqueza y se habla de los paños de Segovia. Es entonces, en el reinado de Isabel la Católica, cuando se consolida esa industria y se hacen, por supuesto, todas estas casas magníficas que cuentan, aunque no sabemos si se hacía aquí, con esa galería superior que servía para secar la lana que se había cardado previamente y que encontramos en muchas de las casas de Segovia, que se mantienen iguales desde el siglo XV, porque hasta en las casas más elegantes, blasonadas, se contaba con esa galería. Ya lo que creo que es más difícil es saber si ejercían ahí verdaderamente el colgar la lana. Supongo que los que eran más elegantes no, porque era ejercer un oficio mecánico, pero en muchas de las galerías de madera que vemos en Segovia cuando paseamos se ha podido colgar esa lana que después se transformaba en la industria pañera. Y entonces en esa actividad fabril e industriosa de una Segovia que se parecía un poco a Florencia,
precisamente Segovia tiene, como otras ciudades de España, una conexión con Florencia a través de este señor de Baltasar Suárez de la Concha, que es un personaje que veis ahí en un relieve magnífico, que desde luego sería mejor que el que le hubieran hecho en la España del siglo XVI, porque se le hizo en la Florencia del siglo XVI, y se le hace porque este señor es comerciante, banquero y cuñado de Cosme I, gran duque de Toscana, duque de Florencia, que no era todavía gran duque de Toscana, es solamente duque de Florencia, porque se casa, pero bueno, es cuñado porque se casa con Camila Martelli, que es la mujer de Cosme I de Médicis, y entonces... La única vez que me gustan los cuñados. Ah, sí, ¿verdad? Para poner a Segovia en el mapa. Y hemos recogido para que veáis que todavía se mostraba el palacio que tenían los Suárez de la Concha, que hoy se llama Corsini Suárez, y parece mentira que hay unos Corsini relacionados con la granja, porque parece que en España los círculos se cierran y van y vienen, ¿no? Creo que eso es bastante bonito, y me ha parecido muy bonito el patio que se conserva y que verdaderamente yo creo que hasta en el siglo XIX, cuando está la Casa de Austria en el trono del Gran Ducado de Toscana, todavía hay Suárez acabado en S, que son precisamente descendientes de estos Suárez segovianos. Entonces me ha parecido muy bonita esa conexión del siglo XVI. Nos acercamos ya más a una época de leyenda negra y ya vamos a ir acabando para no morir de calor, porque verdaderamente yo estoy sudando y no quiero pensar cómo estáis vosotros, y lo acabamos con Felipe II, que es el último rey que tiene una conexión importante con Segovia capital. Es evidente que luego la tendrán los Borbones, pero ya, digamos, de forma indirecta, gracias al Real Sitio de la Granja. Felipe II le vemos aquí joven, y me ha parecido un retrato muy bonito, sobre todo porque se conserva en el Alcázar de Segovia, y sobre todo porque aquí creo que se ve muy bien precisamente todos los rasgos de Felipe II que empiezan a conformar lo que es la gravitas o la majestad de los monarcas españoles. Para empezar, tiene esa frialdad del norte, porque es rubio, con ojos azules, y además empieza a tener ese gesto de los monarcas españoles, que así era como recibía Felipe IV a los embajadores, que era con la mano apoyada en una mesa, en un bufete, y es lo que se decía arrimado a un bufete. Es bonito cómo esas palabras que creemos que en la lengua española no se utilizaban y mucho en otros siglos. Bueno, ¿por qué tiene relación Felipe II con Segovia? Lo primero, porque manda engrandecer la Casa del Bosque. La Casa del Bosque o Palacio de Balsaín había sido una casa que tenía Enrique IV para cazar. Ya sabemos perfectamente que hoy en día el Palacio de Balsaín sirve para albergar, pues desde las peñas de Balsaín, que la verdad es que dentro de lo que cabe, pues mira, por lo menos se utiliza para algo, hasta almacén de madera, y una de las torres es vivienda, incluyendo sus ventanas de carpintería metálica que pondría la buena señora allá por los 80 para huir del frío de Balsaín. Bueno, pues ese palacio ahí destrozado, aquí lo vemos en un cuadro de Giuseppe Leonardo o de un autor anónimo del 17, y lo veis perfectamente como Felipe II. Hay una tesis doctoral sobre este palacio, por lo tanto, todo lo que queráis está referenciada, que metí la referencia en el artículo de Wikipedia. Es un señor que se ha dedicado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica a reconstruir el palacio de Balsaín, que yo siempre digo, este es magnífico, porque así el día que quieran cargárselo, por lo menos nadie podrá decir que no había una tesis en la cual no puedan salirse de la volumetría para poner el aire acondicionado para que vengan Cristiano Ronaldo y Georgina al Palacio de Balsaín a hacerse fotos con los guardaespaldas y los niños. Yo prefiero que esté destruido, la verdad. Entonces, porque tenemos esto que es magnífico y esa tesis doctoral magnífica en la que se reconstruye. Vemos que por primera vez introduce Felipe II una cosa que es muy característica, que es típica de Flandes, que es la cubierta de pizarra. La cubierta de pizarra que hoy tiene el Alcázar de Segovia, el Escorial
y tantos otros, bueno, la Casa de la Villa en Madrid, ¿no? Todas las cúpulas de Madrid del siglo XVII la introduce por primera vez Felipe II en este palacio de Balsaín, del que vemos también otras cosas que a mí me parecen muy interesantes, que son esas chimeneas. Verdaderamente parece más Flandes que lo que podían ser los alcázares o las casas de los reyes castellanos. Empieza esa transformación. Hay tres cosas especialmente interesantes que ocurren en Segovia relacionadas con Felipe II. Lo primero, nace la infanta Isabel Clara Eugenia, que sabéis que Felipe II, si tenía relación y cariño con dos personas, ese rey que hoy nos parece tan frío, es con sus hijas, a las que adoraba, mandaba todo tipo de cartas, pájaros. Las cartas de Felipe II que publica Geoffrey Parker en El Rey Imprudente y otros autores son de una ternura que muchas veces, cuando se habla de la influencia burguesa en los reyes, en la monarquía, es mentira. Eran igual de cariñosos con sus hijos que lo era un burgués de Hamburgo en el siglo XIX. Es decir, ese mismo romanticismo lo tenían ellos, lo único es que eso no se mostraba al público. Nace, por tanto, Isabel Clara Eugenia, que, como sabéis, luego casaría con un personaje que vamos a ver y sería soberana con él de los Países Bajos españoles. Después se casa Felipe II con Ana de Austria, con la que será su cuarta esposa, con la que tendrá a Felipe III, y por último otorga en el Palacio de Balsaín las ordenanzas de Indias de 1573, que yo siempre me he imaginado que esto era una serie de recopilación de leyes coñazo muy interesantes para que estudien todos los liberales españoles y lo hagan cursos en Salamanca y lo diga Federico, etcétera, de qué buenos éramos con los indígenas, etcétera, para contrarrestar la leyenda negra. Pero no es tan interesante por esto, sino por lo que luego vamos a ver. Empezamos con el recibimiento de Ana de Austria, que llega directamente desde Viena y era hija de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio, y evidentemente era directamente de Felipe II, era sobrina de Felipe II, sobrina carnal, que es el máximo parentesco que la Iglesia Católica otorga dispensa, es precisamente para el matrimonio entre tía y sobrina, que ya vimos en la conferencia anterior, porque María Cristina también era sobrina de Fernando VII. Me ha parecido muy interesante porque la verdad es que doña Ana de Austria era bastante guapa, incluso para los estándares actuales, y aquí vemos un recibimiento, o el recibimiento que le hace Felipe II a Ana de Austria en una especie de grabadito como de, no sé, yo creo que es como de los años 40 para alguna enciclopedia mala o mal ilustrada. Es muy interesante porque cuenta Diego de Colmenares que cuando está llegando Ana de Austria a Segovia, se para primero en Valverde del Majano, que es ese pueblo que es bonito y tiene una casa, bueno, no es muy bonito, pero tiene una casa del cura que tiene todavía su parra, y tenía un cura que era del Opus, que dio la primera comunión a mi hermano Javier y que todavía leía el breviario debajo de la parra, como esos curas de antes. Bueno, pues en Valverde es muy interesante porque cuando llega le hacen un recibimiento y le reciben como como en las bodas campesinas. Y entonces le regalan a doña Ana de Austria, que acaba de llegar de Viena, le regalan sartenes, ollas, cazos, gallinas, todo tipo de cosas. Y esos monarcas y esas princesas tan frías que creíamos que venían del ceremonial de la corte de Viena, ¿no?, o que venían al ceremonial estricto de la corte española, lo recibe con bastante gracia, manda a donar todo a un hospital, porque por supuesto ella qué iba a hacer con los cazos, ¿no?, y entra después en Segovia, después de pasar por Ontoria, donde hoy está ese polígono industrial tan interesante, pero que tiene una iglesia francamente bonita y que os recomiendo que vayáis a verla. Bueno, entra doña Ana de Austria en Segovia y con esto entran en contacto otros príncipes que me parecen muy interesantes, porque tienen sendas parejas de retratos de Alonso Sánchez Coello que me parecen preciosos. Entran primero dos de sus hermanos que estaban ya en la corte, o sea, los monarcas de Viena mandaban a sus hijos educarse aquí. Y los criaron aquí, efectivamente. El primero a Rodolfo II, que le vemos a la izquierda, que sería ese rey tan raro,
que vivía en el castillo de Praga entre descubrir la piedra filosofal, leones, esos cuadros de frutas de Giuseppe Arcimboldo, formados por las frutas de cada una de las estaciones. Y a la derecha vemos a su hermano Ernesto, que además es muy bonito porque están vestidos iguales, porque además evidentemente su tío Felipe II, cuando les educaba aquí, y no eran los primeros príncipes que se educaban, les mandaba a poner casa, les vestía iguales, igual que cuando, bueno, yo no los tengo todavía, pero cuando tenga a los sobrinos en casa, les llevaré con sus zapatos ingleses y sus medias hasta debajo de la rodilla y no les dejaré que se pongan Converse, ¿no? Pues Felipe II hacía lo mismo con los suyos. Lo lograré, porque para unos que voy a tener... y después vinieron con doña Ana, acompañando a su hermana, otros 2 príncipes. Ah, importante, don Rodolfo fue emperador, pero Ernesto, que no sabían qué hacer con él, porque Maximiliano I tuvo como 12 hijos y no sabían cómo colocarlos, porque eran ricos, pero evidentemente el dinero se acaba en unas familias y en otras. A Ernesto le hicieron gobernador de Austria Inferior. Le mandaron a Graz y ya está, y que no diera mucho la lata. Después, y por supuesto no se casó, porque casarse también era un problema, porque entonces generábamos más descendientes, había que dotarles y era mejor que tuvieran los menos hijos posibles. Y aquí tenemos a los príncipes que vinieron acompañando a doña Ana de Austria, que son don Alberto, que me parece muy bonito, con un mastín, que seguramente recordaréis que en los cuadros de Goya, en los que muestra mastines, y en los de Velázquez, los mastines de caza del rey de España llevaban "Yo el rey" puesto en el collar, o soy del rey. Y después aquí tenemos a Alberto, que casaría con Isabel Clara Eugenia, o sea, con su prima, y les mandarían a los Países Bajos, que les costaba menos y así iban contra los revoltosos, y don Venceslao, que murió muy joven, pero a su tío le dio el gran priorato de Castilla de la Orden de Malta, que era una cosa muy socorrida que les daban a todos los que venían por aquí. Les decían, bueno, les damos esto, que no nos cuesta dinero y parece que viste bastante, ¿no? Les ponían el hábito y se morían jóvenes y no se casaban. Las ordenanzas de Indias. ¿En qué influyó las ordenanzas de Indias? Que parece que es ese rollo de la escuela de Salamanca para que estudien los liberales españoles. Bueno, pues influye en que, y aquí tenemos insignes arquitectos, influye en que las plantas de las ciudades nuevas que se fundaron a partir de entonces, a partir de que llegara a las audiencias y a las chancillerías de Indias estas ordenanzas, los planos empezaron a ser en cuadrícula. Entonces tenemos aquí a la izquierda el plano de Guatemala, de la Nueva Guatemala, y a la derecha, que me parece muy bonito, el plano de Lima, que es el primer plano de Lima. Aquí veis el RIMAC perfectamente, y aquí la planta ortogonal. Aquí a la izquierda no es ortogonal, y no es que no fuera ortogonal porque no se siguieran las ordenanzas de Indias, sino que era donde vivían las comunidades de origen indígena. Y entonces a esas partes de la ciudad de Lima se les dejaba, o sea, se les dejaba o se respetaba que dejaran la ciudad como a ellos les parecía. El epílogo es un poco triste, pero es bonito a la vez, y además, como segoviano de crianza, me ha parecido bonito. Felipe II ya no vuelve particularmente a Segovia, y la última relación de los Austrias verdaderamente directa con Segovia, más allá de que vinieran a Balsaín, era que Felipe III vino a la ciudad de Segovia para inaugurar o para consagrar la traslación de Nuestra Señora de la Fuencisla a su santuario, que creo que, supongo que de los que estamos aquí, por curiosidad, ¿cuántos habéis estado viendo a la Virgen de la Fuencisla alguna vez en vuestra vida? Bueno, bastantes. Hay una cierta devoción o un cierto interés artístico. Bueno, pues Felipe III estaba en el Escorial en septiembre de 1613 y la ciudad de Segovia le pide que le habían acabado la ermita, como la denomina Colmenares, a la Virgen de la Fuencisla, y Felipe III, digamos que una de sus últimas deferencias, o una de las últimas deferencias de la Casa de Austria a la ciudad de Segovia, se traslada aquí, a la ciudad de Segovia, manda que sea el día 12 de septiembre y viene a la ciudad de Segovia para estar presente en la traslación de la imagen. Me parece bonito acabar con esto, porque creo que todavía... ¿De dónde la trasladaron?
la trasladaron de la catedral donde se encontraba. De la catedral. Se encontraba momentáneamente hasta que le construyeron este nuevo santuario. La trasladaron y además, La catedral, sí, por aquel entonces ya estaba fundado el convento de los carmelitas descalzos, y los carmelitas, que eran vecinos de la ermita de la Fuencisla, también hicieron fiestas y representaron comedias precisamente en honor a esta traslación de la Fuencisla. Me parece bonito que la última relación de Segovia, o sea, de la Casa de Austria más directa con Segovia, o esta deferencia, sea con Felipe III, que fue un monarca que, aunque muchas veces nos olvidemos, favoreció mucho a Castilla, porque no hay que olvidar que Valladolid fue corte durante 5 años, gracias a lo mejor a la especulación de Lerma, pero al fin y al cabo Castilla volvió a ser corte, Castilla la Vieja, y sobre todo me parecía bonito porque creo que la Virgen de la Fuencisla, a la que se tiene muchísima devoción hoy en día y mucho más, yo creo que incluso que a otras imágenes de la ciudad, pues pensar que precisamente esta ermita fuera la última que inauguró la Casa de Austria, me ha parecido una anécdota simpática y que posiblemente conectara un poco vuestra vivencia o vuestra, bueno, cuando hemos ido a veces a rezar a la Virgen de la Fuencisla, con esa entrada de Felipe III o esa presencia de Felipe III, un monarca también muy olvidado, en la Virgen de la Fuencisla, ese retablo magnífico asentado, esa imagen y sobre todo esa Segovia que yo creo que siempre tiene algo de bonito y de romántico. Espero que ahora en vuestros paseos por la ciudad, aunque yo lo haya contado desmañadamente y a lo largo, yo creo que de un periodo de tiempo bastante largo, tanto en tiempo como en periodo histórico, por lo menos nos acordamos un poco de esa riqueza y por supuesto hay una amplísima bibliografía. Muchísimas gracias y perdonad los fallos que habrán sido muchos.